Después les explico bien, vamos a hablar del otro punto que nos tiene tan preocupados. Tendrías que seguir, Noel, porque está bárbaro, explicado. Yo les voy a tener que dar la espalda porque estoy cambiando los slides con Eric. Así que, bueno, Marcelo explicó un poco la licitación, cómo fue todo muy entreverado, y Noel nos dio una clase de ordenamiento territorial que no se tuvo en cuenta para nada en esta licitación. Entonces, cuando hablaban en el anterior, no, quédate ahí. Cuando hablaban de las exclusiones, los criterios que usó para esta licitación en especial son los que ustedes ven marcados en blanco. Lo que a nosotros nos interesa es el que está remarcado en amarillo, que dice: es un buffer de 5.000 metros de tomas de agua. Ustedes ven unas líneas amarillas, que es la toma de agua de Soca hasta los terrenos, los padrones, acá arriba, ¿no? Él ve que porque lamentablemente se corta la imagen allá. ¿Ves? Los buffers son como unas cosas redondas de 5.000 metros que dejarían... pásame al otro, ahí va. ¿Que ven? Ese es el buffer redondo. La medida, mostrarle a él desde Soca hasta los padrones, esa es la toma subterránea de Soca. Quiere decir que lo que queda en blanco es lo que quedaría de los padrones para usar. O sea, el 70% queda bajo lo otro. ¿Tá? No cumple el tercer criterio. Tampoco cumple el tercer criterio, ese icono que ustedes ven, es una reserva de agua de OCE, que en el año 2013 tiene la firma del vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Astori, donde le concede a OCE la reserva del caudal de OCE del Solís Chico, pero que le pertenece a OCE. Entonces, si pensamos que esos padrones están aproximadamente a unos menos de 300 metros de distancia de la presa, la Dinama tiene un problema muy grande hoy, porque primero concedió por vía presidencial en el 2013 el permiso y la autoridad para tener esa presa ahí, que está activa, o se reafirmó que está activa, que no la van a ceder, y a 300 metros tiene que autorizar un basurero, que es la contraposición del agua. Solís Chico es la futura fuente de agua potable del futuro para toda la Costa de Oro. Ustedes, los que viven en la Costa de Oro, saben los problemas de agua que hay. Saben que el agua va hasta el peaje y después hay que ayudarla. Está Laguna del Cisne, que después Robertito les va a explicar, que no llega el agua. Y que esta presa, este caudal de reserva, se va a usar en el futuro para alimentar la Costa de Oro, que no tiene agua y que se está quedando sin agua, sobre todo en verano. Entonces, ¿cómo se le ocurre a cualquiera poner un basurero? Mostrarle dónde querrían ponerlo, ¿no? En realidad, medido por medido, todo allá, serían unos 300 metros, menos de 300 metros. Entonces, bueno, Dinama tiene que pensar muy bien lo que va a hacer, porque eso es todo un problema. Ahora, en los terrenos, si ustedes están parados como nosotros mirando a la pantalla, el 20 de julio del 2018, hace un par de meses, menos, a mano derecha, esa correntada que ustedes ven, es el arroyo de los Padres, que se va a juntar con la imagen que tengo a mi izquierda, con el arroyo Solís Chico. La imagen de la izquierda, que es el arroyo Solís Chico, esa inundación es de este año. O sea, este alambrado y este parquecito verde es el padrón 708045. Seguía la próxima. Este mismo, el año pasado, con una inundación, cosa que es cosa corriente, a mano izquierda, y el mismo terreno este año, los mismos 3 árboles. Vean cómo crece el arroyo Solís, y no me digan que no hay contaminación ahí, ¿no? Y la represa de OCE va a hacer eso, les va a inundar eso. O sea que acá arriba no pueden hacer un basurero. ¿Tá? Ahí es donde se junta el arroyo de los Padres con el arroyo Solís Chico. O sea, si ustedes se imaginan, es como una Y, que se juntan los dos, y en la pancita de la Y quieren hacer el basurero. Es tan raro. Pasamos adelante.
Y ahí tenemos el Solís Chico, que lamento que hoy ande mal el aparato, porque a la izquierda es el real Solís Chico, pero el de la derecha también es un video que nos mostraba la correntada del Solís Chico. Y eso un día que no pudieran tapar el basurero es todo, que es la contaminación pura por aire, ¿no? Sí. Ahora sí, Noel les va a explicar lo que es un relleno sanitario. Supongo, muchos ya conocemos lo que es un relleno sanitario, nosotros nos enteramos hace 4 meses. El relleno sanitario consiste, así, la licitación planteaba un sitio de disposición final que tuviera una planta de clasificación, una planta de reciclado de materiales reciclables, para después poderlos vender, valorizables, o sea, cartón, papel, envases, aluminio, metal. Luego, un relleno sanitario es donde se entierran los residuos orgánicos, que no son reciclables, y una planta de tratamiento de lixiviados, que son los líquidos que se producen con la degradación de la materia orgánica, sumados a el agua de lluvia que llueve sobre la propia acumulación de residuos. Esos líquidos son captados por una canalización en forma de espina de pescado, se llevan a lagunas de decantación que terminan vertiendo, la propuesta era, vertiendo los líquidos ya tratados de ese proceso de tratamiento de los lixiviados. De todo esto, a medida que fue el proceso de la licitación, por una cuestión económica, porque la Intendencia había puesto como tope $30 la tonelada para pagar, y evidentemente en la primera apertura de sobres, esa maravillosa planta que la Junta Departamental votó, y que todos queremos, que se clasifique, que se revalorice, que se capte el biogás y se convierta en energía eléctrica, que será otro de los procesos por los cuales nosotros decimos que esta licitación planteaba una industria y por tanto tenía que ser en un predio que tuviera la característica de industrial. Por una cuestión económica, eso no se da. Entonces, de las 5 prestaciones que iba a haber, se va a hacer realmente lo que se adjudicó es el relleno sanitario, la acumulación de los residuos y el tratamiento de lixiviados. Eso es absolutamente básico. No bajó tanto el precio, de 30 bajó a 22. Bien. Entonces, ahí está. Lo que plantea el relleno sanitario es fosas que se asegura a través de un tratamiento mecánico y de impermeabilización con membranas, es decir, 70 centímetros de un suelo que tenía que tener una característica arcillosa, que eso es lo que lo hace impermeable, y una cobertura con una membrana resistente a ser funcionada, y de esa manera se aseguraba que los lixiviados no filtraban a los terrenos. El lixiviado se recolecta y se lleva a las piletas de captación. Eso en teoría lo encontramos todo fantástico. Un relleno sanitario tiene 3 barreras naturales, digamos 2 naturales y una que es esta barrera mecánica para que no contamine. La primera barrera de un relleno sanitario es la clasificación. Ya vimos cómo fue la presentación de la gestión de clasificación que tiene Canelones, la vivimos todos nosotros. Es un sistema de gestión joven, recién implantado. Canelones recicla hoy 116 toneladas mensuales y vertemos, por día, vertemos 16.000 toneladas mensuales. Quiere decir que clasifica un poquito menos del 10%. O sea, no es gravitante a que este relleno sanitario reciba menos materiales y menos materiales de volumen. Al no clasificar, al relleno sanitario no va solo residuos orgánicos, van residuos orgánicos, inorgánicos, colchones, muebles, madera, la poda, escombros, va todo. Al no tener clasificación, va todo, van las bolsas de plástico, van los envases. ¿Y qué pasa entonces? Ese relleno sanitario que está calculado para ser mayoritariamente orgánico, que se degrade, se convierta en suelo, en definitiva, una vez que termina la vida útil del relleno sanitario, lo que se hace es cubrirlo con un material arcilloso para que también sea impermeable y con una nueva membrana,
pero lo que se espera es que lo que queda dentro de la fosa termine degradándose orgánicamente. Pero si lo que estamos vertiendo es cualquier cosa, ese relleno sanitario ya no está cumpliendo con su cometido. Esa es la primera barrera, clasificar. La segunda barrera era impermeabilizar. Y la tercera barrera fundamental es dónde se coloca el relleno sanitario. Un relleno sanitario no puede colocarse en un predio permeable. ¿Por qué? Porque si hay un accidente donde esta membrana no sea eficaz o donde sea, de alguna manera haya una contingencia que en un predio donde tenga un sustrato permeable, donde las napas estén vulnerables, donde los acuíferos estén vulnerables, ese relleno sanitario ya es un riesgo mayor, porque una vez que ocurre el accidente ya es irremediable. Bueno, una de las cosas es también que el fundamento del relleno sanitario para evitar la contaminación por olores, para evitar los vectores, que son las ratas, las moscas, los pájaros, los residuos se vuelcan, se compactan y se tapan todos los días. Ahora, eso en algunos casos es impracticable. ¿Por qué? Porque llueve. Entonces, el día que llueve, esto por ejemplo es candiota. Yo se los cuento así, ven el anterior esquema y ustedes creen que es un quirófano, ¿no? Se tira la basura, pasa a la compactadora, se tira tierra y acá no hay nada, no hay una bolsa y un desperdicio, no hay nada. Candiota es uno de los rellenos sanitarios en Brasil que atiende 27 municipios. Recibe 700 toneladas diarias, o sea, un poquito más de lo que va a recibir Canelones, ¿no? Así se ve Candiota. Candiota tiene tratamiento de lixiviados, Candiota tiene tratamiento de gas metano convertido en biogás y ya está produciendo energía eléctrica. Esas son las lagunas de lixiviación en Candiota, pero esto también es Candiota. O sea, cursos de agua que se producen naturalmente porque llueve, porque es bastante incontrolable, las pluviales son muy incontrolables en un relleno de este tipo, que cerca de un curso de agua obviamente contamina. Sí. Sin irnos a Brasil, en Uruguay, en Maldonado, hay un relleno sanitario que es Las Rosas. Es decir, todo Maldonado vierte en Las Rosas, que es un relleno sanitario que hoy está gestionado por la misma empresa, hace 22 años ya, por la misma empresa que ganó la licitación del sitio de disposición final de Canelones, el mega basurero. Esto fue en 1998, a 2 años de comenzado Las Rosas. Ustedes ven cómo se está tapando la máquina, el camión que está vertiendo y las distintas formas de cobertura con tierra arcillosa, que es lo que asegura la impermeabilidad. Hace un mes fuimos a Las Rosas. Las Rosas fue renovada la concesión hace 2 años, Las Rosas ya tiene vencido su vida útil. Esto nos lo dijo la ingeniera Marisol Mayo, que es la número 2 de Dinama en gestión ambiental. Nos dijo que sí, que este basurero está ya con el plazo vencido, pero como no se tomó otra determinación de otra localización de relleno sanitario, se renovó la concesión y se sigue utilizando. Así es un relleno sanitario en el Uruguay. O sea, imagínenselo al lado del arroyo Solís. Hay pájaros, todo tipo, un olor imponente. Si quieren tomarse un fin de semana, ir a conocer Las Rosas, es al lado del presidio de Las Rosas. Esto no es una laguna de lixiviado, esto es la fosa de vertido con el agua que había llovido, la gran tormenta que hubo a fines de agosto, y no pudieron tapar los residuos porque, ¿qué pasa? Los camiones se hunden. Entonces tienen que dejar que eso seque para que los camiones puedan subir y para que las máquinas puedan de vuelta cubrir los residuos. Quiere decir que, si bien en teoría un relleno sanitario tiene coberturas diarias, compactación y cobertura diaria de los residuos, no siempre es practicable. Por eso es que es tan importante el lugar, la tercera barrera de contención y que hace que un relleno sea eficaz, que es la elección del lugar donde se va a instalar. Entonces, lo que nosotros decimos, en un suelo frágil, fracturado, permeable, con napas que corren peligro, como es los dos parones que propone esta empresa, con el arroyo Solís cerca, donde una sola contingencia que no puedan, vamos a decir, una bomba que no funciona, un desborde de la primera laguna de lixiviado, eso llega todo al arroyo. Pero lo más importante es
que en la forma en que esta empresa dispone del producto del lixiviado, inicialmente era vertiéndolo al arroyo Solís. Cuando se hizo el segundo llamado, se le advirtió que no podían verter al arroyo Solís, que lo tenían que buscar una forma distinta. En la propuesta final, lo que hacen es regar el producto de la lixiviación, que en general es un líquido para el que se le pone cloro, pero nos olvidamos de los metales, ¿no? Igual va a tener, los metales siguen estando, porque los metales están en la basura, quiere decir que el agua los tiene y no hay forma de que se degraden por una decantación de anaeróbica a aeróbica, como se va a hacer, y tampoco desaparecen por clorarlos, y tampoco desaparecen los barros, que es lo que está pasando con el Santa Lucía, que al no considerar la OCE, ¿qué hace con esos barros que tienen concentrada la contaminación bacteriológica y de todo tipo? Cuando vierten esos barros a los recursos hídricos, no tienen la capacidad de regenerarse, y eso es lo que está pasando en aguas corrientes, y eso es lo que nosotros decimos: cómo van a verter el producto de la lixiviación en un predio forestado que tiene Cañada de los Padres, que le pasa por el medio. Quiere decir que el buffer de 200 metros a cada lado de Cañada de los Padres ocupa prácticamente la totalidad del predio, y se está regando con un lixiviado a pocos metros de un arroyo que desemboca en el arroyo Solís. Entonces, esas son nuestras interrogantes sobre el proyecto en sí, sobre su localización. Las 3 barreras son fundamentales. No se está clasificando, no se va a hacer una planta de clasificación, no se está eligiendo un predio que asegure que sea estanco y que no contamine un recurso de agua en caso de tener un desborde o una filtración. Bueno, para resumir un poco y que no se sigan aburriendo. La diferencia entre un sacrificio ambiental que tenemos que hacer con el basurero y un suicidio ambiental, que sería ponerlo al lado del arroyo, básicamente es eso. Canelones son alrededor de 535.000 hectáreas. Tiene que haber muchos más lugares que no estén cerca ni del Solís Chico ni de ningún arroyo. Ya tenemos un Miguelete, ya tenemos un Pantanoso, los que tenemos más de 40 y alguna vez que otra hemos ido a Montevideo hace 20, 25 años atrás. Durante mucho tiempo pasamos por el arroyo Carrasco, cruzamos el arroyo Carrasco y vimos el olor que era eso, hasta que más o menos lo lograron recuperar. Y el arroyo Carrasco lo único que tenía era un frigorífico. Imagínense lo que puede llegar a ser un basurero al costado del Solís Chico. Impensable. No importa que el basurero lo maneje la NASA, lo maneje la Intendencia, el suicidio ambiental no hay vuelta. Está. En eso no hay misterio, no hay mucha vuelta que buscarle. Después podemos discutir si son 200, si son 500, si son 300 metros, no. La mejor planta del mundo cerca de ningún arroyo puede estar. Los que somos productores, quizá acá no hay muchos, hace 2-3 años que estamos con todo tipo de restricciones productivas en la cuenca de Laguna del Cisne, por el fósforo, por el nitrógeno, por esto, por lo otro. Tenemos montones de restricciones productivas de parte de la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia, para no seguir contaminando, para no seguir cargando de nutrientes la laguna del Cisne, lo que ellos llaman la eutrofización de la laguna por el tema de la producción y del agua potable. Bueno, la verdad que todas las restricciones productivas que tenemos nosotros en la Intendencia, de parte de la Intendencia y de la Agencia de Desarrollo Rural, parecen ridículas al lado de poner un basurero al costado de un arroyo, de cualquier arroyo. Tiene que haber puntos más alejados en el departamento para realmente sacar. Ningún basurero puede estar cerca de ningún arroyo. De eso no hay vuelta. Es la diferencia entre sacrificio ambiental y suicidio ambiental. Lo único que podemos decir que tiene a favor el basurero es el costo del flete. La mayor cantidad de basura se produce en la Costa de Oro, y bueno, cualquier otro punto más lejos de la Costa de Oro, obviamente a la Intendencia le generaría una mayor incidencia de los fletes, punto. Otro tema no hay. Después lo otro que es impensable es, el lugar donde se haga el basurero tiene que ser un padrón elegido. No puede ser que una empresa privada vaya a buscar o a pescar, como diría por ahí, en ese polígono, a ver quién vende el campo. Eso es impensado. Es poco serio, parece una vergüenza, es vergonzoso. Entendemos que la Intendencia no tenga plata, que tenga problemas de recursos, en fin, un montón de cosas, pero
No puede ser que una empresa privada vaya y elija en base a quién le vende el campo, dónde va el basurero. Eso no puede ser. Tiene que ser tal campo o tal punto es el mejor. Y no hay mucho más para decir, digo, tiene que ser así. No puede ser que la empresa privada seleccione el campo en función de quién está dispuesto a vender y quién no está dispuesto a vender. Así que bueno, eso era lo mío para resumir. Va a seguir el doctor Massina, me parece, con los aspectos legales, pero creo que lo más sencillo es eso. Ningún basurero cerca de un arroyo, de ningún arroyo, no solamente el Solichico. Y alguna pregunta que después quieran ir haciendo, cuando termine el doctor Massina, las iremos tratando de responder. Bueno, a no ser que alguien tenga preguntas ahora, podemos ir evacuando alguna duda si... De acuerdo a la legislación, tenemos algunas defensas ambientales, algunos procesos que nos aseguran preservar los recursos. Eso está en los proyectos de... No, lo que es todos los proyectos, cuando uno presenta algo de esta envergadura, la DINAMA se tiene que encargar de una evaluación de impacto ambiental al respecto. Lo clasifica en ABC, si es A es de menor impacto, no requiere, pero si es B o C requiere una evaluación de impacto ambiental, o sea, un estudio específico para evaluar el impacto de ese desarrollo en ese lugar. ¿Hubo algo así para esto? Aquí hay un punto fundamental para tenerlo claro, que nosotros nos costó mucho entenderlo. Lo que se dice, la evaluación ambiental estratégica, que nosotros tanto insistimos, es una cosa previa que se hace. ¿Por qué? Porque en el planeamiento, cuando tú decís voy a instalar el sitio de disposición final, la autoridad que va a hacer esa intervención evalúa si la instalo sobre la ruta 11, en Estación Pedrera, en la desembocadura del arroyo Solís, en Las Piedras. En cada punto tengo que evaluar qué condiciones tiene el lugar y qué impacto voy a provocar sobre la gente, sobre la forma de circular. Este basurero va a tener 50 camiones diarios. ¿Qué vías tengo? Si tengo la posibilidad o tengo que hacer puentes, o tengo que hacer estaciones de transferencia de basura. Eso es lo que la Intendencia debió hacer previamente, una evaluación de impacto ambiental. Una evaluación ambiental estratégica. Cuando hablamos de lo que hace la DINAMA, la ley, el decreto de aprobación de la DINAMA, lo que la ley dice es que cada empresa o autoridad o persona que quiera realizar un emprendimiento que pueda tener incidencia sobre el territorio tiene que presentar ellos la evaluación de impacto ambiental. Es la empresa ganadora la que presenta la evaluación de impacto ambiental frente a la DINAMA. Entonces la DINAMA evalúa si es viable que ese emprendimiento esté en ese suelo. Eso es el aval, lo que le están exigiendo ahora a la empresa que se presente. Y después se da la aprobación ambiental previa. La categorización la da la DINAMA de acuerdo, o sea, el proponente puede decir, mi proyecto es categoría A, yo no voy a hacer nada. Un cementerio, por ejemplo, es categoría A. Un barrio cerrado, categoría A. ¿Por qué? Porque lo que yo construyo no impacta ambientalmente sobre el predio. Pero un basurero, la licitación les pedía que fuera categoría B. Gracias a las conversaciones que hemos tenido todos con DINAMA, la exigencia, la presión, DINAMA se comprometió a que este proyecto lo va a categorizar C. ¿Por qué? Porque hay presión social. Y al ser B, pero DINAMA se comprometió en el Parlamento, quiere decir que no fue solo a nosotros, sino que ya es público, que lo va a categorizar C, que quiere decir que les exigen el informe ambiental, que los proyectos A no les exigen, y además que va a tener manifiesto, quiere decir que lo van a poner de manifiesto para que todos nosotros podamos opinar, y para que aquellos entes o aquellos organismos o aquellas organizaciones tengan un conflicto, lo presente. Es decir, que la OCE en ese momento va a poder decir, señores, yo acá tengo una represa.
Y en el caso de la audiencia pública, todos nosotros podemos manifestarnos nuestro desacuerdo. Eso por ahora es el compromiso que tenemos, pero el informe de impacto ambiental lo presenta la empresa. La que está omisa en la evaluación del impacto de este proyecto es la Intendencia con respecto a cuando eligió dónde se iba a poner. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Una cosita más es, ¿en qué estamos hoy? El proyecto, digamos, el expediente está en Tribunal de Cuentas porque esto no estaba integrado en el presupuesto quinquenal, por tanto tienen que tener la autorización para el gasto. Algo que se planteó mucho en las audiencias de las comisiones de la Intendencia, que se preguntaba con qué se va a pagar esto. ¿Esto lo van a pagar con tarifazo o no? Bueno, Edil Duarte se comprometió que en este periodo de gobierno no iba a haber un aumento de la tarifa de servicios. Lo que no quiere decir que en los siguientes 4 gobiernos, porque esto tiene 22 años, no vaya a haber una modificación de la tasa, porque hoy en Cañada Grande se paga $7 la tonelada. Vamos a pagar $22 la tonelada, de algún lado tiene que salir. Y al mismo tiempo, en paralelo, la empresa adjudicataria se tiene que presentar a la Dinama a la solicitud de la viabilidad de localización, que esa es la que nosotros esperamos que haya criterio y coherencia y se la niegue.